Todo dibujo o diseño en Autodesk Inventor debe empezar con un boceto. Boceto es algo que siempre hacen los diseñadores para expresar una idea, sin preocuparse de la estética o de las dimensiones. El concepto lo puede encontrar en cualquier diccionario o en internet. En Autodesk Inventor, un boceto es una figura de 2 dimensiones, es decir, algo plano, algo que generalmente se dibuja en un papel, pero con este programa lo hará en el computador. El boceto puede ser una figura geométrica, ya conocida, una combinación de figuras, combinación de líneas y curvas, o algo que usted imagine. A partir de ese boceto, ya se genera el sólido en 3 dimensiones usando diversas funciones que tiene Autodesk Inventor. En esta primera pantalla no hay ninguna función, ningún icono o botón que me sugiere iniciar un boceto. La razón es que un boceto es el inicio de una parte. Estos botones grandes indican los procesos de diseño que se deben seguir en este programa. Así que, dentro del proceso de construcción o diseño de partes, se encuentra la función para construir un boceto. Ahora, debes saber que, para iniciar un boceto, es necesario que determinemos previamente 2 requisitos. El primero es que ese boceto debe tener dimensiones, medidas, y por ello debemos elegir previamente con qué unidades vamos a construir ese boceto. Lo podemos hacer en milímetros o en pulgadas. El segundo es que el boceto debe usar una determinada plantilla. Autodesk Inventor tiene 2 procesos, 2 interfaces o 2 plantillas para construir una parte y por lo tanto para construir un boceto. Una plantilla para construir una parte estándar y la otra para construir una parte usando chapas metálicas. Están organizados de esa forma para facilitar la eficiencia en el diseño y usar menos tiempo. Por lo tanto, debemos elegir las unidades y luego la plantilla que vamos a usar en nuestro diseño. En la ventana Nuevo tenemos una ventana vertical al lado derecho, donde se encuentra el acceso para establecer las unidades y la norma con la cual vamos a empezar a trabajar nuestro diseño o nuestro proyecto. Las unidades las podemos seleccionar usando esta pequeña rueda dentada. Si hacemos clic en ella, se mostrará una pantalla de 2 secciones. La superior es para elegir las unidades de medida que usaremos. Por defecto viene con pulgadas. La inferior para seleccionar la norma de dibujo. La selección de esta norma servirá para que los membretes y dimensiones de los dibujos o planos se configuren de acuerdo a esas normas. Si cambiamos uno o varios valores de esta pantalla y luego hacemos clic en OK, nos aparece un mensaje. Aquí solo hay que hacer clic en sobreescribir. Esta parte la hemos visto en el segundo video de este curso a partir del minuto 6:50. Así que vamos a cancelar este proceso y regresar a la ventana de inicio. Ahora veamos cómo seleccionar la plantilla. Esto se hace activando la flecha inferior de esta ventana avanzado. Nos aparece una ventana con 4 secciones. La primera, en forma vertical a la izquierda, denominada básica, tiene todos los procesos de diseño con iconos más pequeños. Desde esta ventana podemos seleccionar y cambiar las unidades e iniciar o continuar nuestro diseño, construyendo una parte, un ensamble, un dibujo o una presentación. En la parte superior de esta pantalla se indica la ruta en donde se encuentran todas estas plantillas. A un costado derecho, la rueda dentada, desde donde podemos cambiar las unidades y seleccionar la norma de dibujo. Luego tenemos 2 secciones o ventanas. La de la izquierda contiene las carpetas que agrupan a las plantillas en el sistema inglés, el sistema métrico y las plantillas para diseño de moldes. Debajo están las plantillas más usadas. En la ventana de la derecha se muestran los detalles de la plantilla seleccionada. Se muestra el nombre, las unidades y el tipo de material que se va a usar al construir o diseñar una parte. Como no hemos cambiado las unidades, estas plantillas aparecen en pulgadas. Voy a cambiar las unidades. Así que activo la rueda dentada y en unidades selecciono milímetros. Hago clic en OK y luego en sobreescribir.
Si observa, podrá notar que las unidades de esta plantilla no cambian. Tengo que hacer clic en cualquier otra plantilla para que el cambio de unidades se muestre. Ahora solo me queda seleccionar la plantilla. El inicio del dibujo lo puedo hacer desde la ventana vertical básica, pero desde aquí se usarán las plantillas estándar. Por ejemplo, puedo seleccionar la plantilla de chapas metálicas y luego hacer clic en parte. Esto no cargará esa plantilla, cargará la plantilla estándar. Si quiero utilizar una plantilla de planchas metálicas, por ejemplo, debo hacer clic en esa plantilla. Regreso a la ventana de inicio y hago doble clic en esa plantilla. Y como puede ver, la interfaz es diferente, adecuada para este tipo de diseños. Así que, si queremos usar plantillas estándar, puede iniciar su dibujo desde cualquiera de los procesos que se muestran en la ventana nuevo de la ventana de inicio. Si quiere una plantilla diferente, debe hacerlo desde esta opción, donde tiene la posibilidad de cambiar unidades y plantillas sin cambiar de ventana e iniciar su dibujo.